When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a realizar un ejercicio de representación de funciones, en concreto el correspondiente a la PAU de junio del 2021 de la Comunidad Valenciana. Nos da la función f de x igual a x menos 1 partido por x más 2 y se pide calcular en primer lugar el dominio y las asíntotas. Para calcular el dominio igualaremos el denominador x por x más 2 a 0, cuyas soluciones serán x igual a 0 y x igual a menos 2. Por tanto, podremos decir que el dominio de esta función serán todos los números reales menos 0 y menos 2. Estos dos valores serán las posibles asíntotas verticales de esta función. Vamos a calcular las asíntotas. Vamos a calcular las asíntotas verticales. Tendremos, por tanto, el límite cuando x tiende a 0 de x menos 1 partido por x más 2. Este límite es una indeterminación de la forma k partido por 0 y, por tanto, calcularemos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x menos 1 partido x por x más 2 y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x menos 1 partido por esta misma expresión. Si tomamos un valor cercano al 0 por la derecha, por ejemplo 0,1, observaremos que el numerador es negativo y el denominador es positivo y, por tanto, este límite dará menos infinito. Igualmente, si tomamos un valor cercano al 0 por la izquierda, por ejemplo menos 0,1, observaremos que el numerador es un número negativo y el denominador será un número negativo por un número positivo. Por tanto, menos partido por menos nos dará como resultado más y, por tanto, más infinito. Esto lo que quiere decir es que la recta x igual a 0 es una asíntota vertical. De la misma forma, calcularemos el límite cuando x se acerca a menos 2 y observaremos que tenemos una situación análoga al caso anterior. Esto nos dará menos 3 partido por 0, es decir, tendremos una indeterminación del tipo k partido por 0. Y, por tanto, esto nos lleva a obtener el límite cuando x se acerca a menos 2 por la izquierda de x menos 1 partido por x más 2 y el límite cuando x se acerca a menos 2 por la derecha de x menos 1 partido x por x más 2. Este límite nos dará infinito, solo faltará saber cuál será el signo, positivo o negativo. Tomaremos un valor cercano al menos 2 a la izquierda de menos 2 y, por tanto, por ejemplo, tomaremos el menos 2,1. Menos 2,1 menos 1 nos dará un número negativo, menos 2,1 dará negativo y menos 2,1 más 2 también dará negativo. Por tanto, menos por menos y por menos nos quedará como resultado menos infinito. Y si tomamos un número cercano al menos 2 por la derecha, por ejemplo, tendríamos el menos 1,9. Menos 1,9 menos 1 dará negativo
menos 1,9 también será negativo y menos 1,9 más 2 dará un número positivo. Por tanto, menos por menos y por más nos dará como resultado más infinito. Y de esto podremos concluir que x igual a menos 2 será una asíntota vertical. Con estos límites lo que estamos obteniendo es cómo se aproxima la función a estas asíntotas. Veremos ahora si existen asíntotas horizontales y para ello calcularemos el límite cuando x va a infinito de x menos 1 partido por x cuadrado más 2x. Puesto que esta indeterminación es del tipo infinito partido por infinito, dividiremos numerador y denominador por la máxima potencia del denominador, en este caso por x al cuadrado. De esta forma quedará x partido por x al cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado partido por x cuadrado partido x cuadrado más 2x partido por x al cuadrado. Simplificando estas expresiones obtendremos uno partido por x menos 1 partido x cuadrado 1 más 2 partido por x. Cuando x va a infinito, observamos que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 1 y por tanto este límite dará 0. Calcularemos igualmente el límite cuando x tiende a menos infinito de x menos 1 partido por x al cuadrado más 2x. Observamos que, puesto que el tipo de indeterminación es igual, procediendo de la misma forma, podremos concluir que este límite da 0. Esto nos permite concluir que y igual a 0 es una asíntota horizontal. Como existen asíntotas horizontales, podemos concluir que no existen asíntotas oblicuas. Ya habremos concluido el primer apartado. En el segundo apartado nos pide calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Por tanto, tendremos que realizar la primera derivada para calcular los posibles máximos y mínimos y de ahí estudiar el crecimiento y decrecimiento. Derivaremos esta función y nos dará derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que será 2x más 2, partido por el denominador al cuadrado, que será x al cuadrado más 2x al cuadrado. Operando este numerador nos quedará x al cuadrado más 2x menos 2x al cuadrado menos 2x más 2x más 2 partido por x2 más 2x al cuadrado. X cuadrado menos 2x cuadrado nos quedará menos x al cuadrado más 2x menos 2x más 2x nos quedará más 2x más 2 partido por x2 más 2x al cuadrado. Tendremos que ver cuando esta función derivada se iguala a 0, es decir, f' de x igual a 0, lo que nos estará dando es x cuadrado más 2x más 2 igual a 0. Resolviendo esta ecuación de segundo grado obtendremos menos 2 más menos
la raíz cuadrada de 4 más 8 partido por menos 2, que nos dará esta expresión. Sacando de la raíz cuadrada y simplificando obtendremos 1 más menos la raíz de 3. Por tanto, obtendremos x1 igual a 1 más raíz de 3, que aproximadamente será 2,73, y x2, que será 1 menos raíz de 3, y que aproximadamente nos quedará menos 0,73. Estos dos valores serán los posibles máximos o mínimos. Vamos a estudiar el signo de la primera derivada dividiendo la recta real en intervalos. Para ello consideraremos el 2,73 y menos 0,73. Pero hemos calculado en el primer apartado que tendremos dos asíntotas verticales en 0 y en x igual a menos 2. Y por tanto la recta real se nos queda dividida en 5 intervalos en los que tendremos que estudiar el signo de esta primera derivada para ver dónde la función crece y dónde decrece. Vamos a dividir la recta real, por tanto, en estos intervalos. El primer intervalo irá desde menos infinito hasta menos 2. El segundo intervalo irá desde menos 2 hasta menos 0,73. El siguiente intervalo irá de menos 0,73 hasta 0. El siguiente irá desde 0 hasta 2,73. Y el último intervalo irá desde 2,73 hasta más infinito. Tomaremos un valor menor que menos 2. Por tanto, por ejemplo, para x igual a menos 3, sustituyendo en la primera derivada, observaremos que f' de x en este intervalo es menor que 0. Y por tanto, la función decrece. Tomaremos un valor entre menos 2 y menos 0,73, por ejemplo, menos 1. Sustituyendo x igual a menos 1 en esta función derivada, veremos que f' de x será menor que 0 y por tanto la función también decrece. Si tomamos un valor entre menos 0,73 y 0, como por ejemplo menos 0,5, sustituyendo en esta función, observaremos que la primera derivada es positiva y por tanto la función crece. Tomando un valor aquí, entre 0 y 2,73, por ejemplo el 1, sustituyéndolo en la primera derivada, veremos que también es positiva y por tanto la función crece. Y por último, un valor mayor que 2,73, por ejemplo el 3, observamos que nos dará un número negativo y por tanto, ya que f' de x es menor que 0, la función decrece. De este estudio podremos concluir que si primero la función decrece y después la función crece, x igual a menos 0,73 es un mínimo de f.
De la misma forma, si primero la función crece y después la función decrece, en x igual a 2,73, la función f tiene un máximo. En el último apartado nos pide que calculemos la integral de f de x diferencial de x. Puesto que la función f de x es una función racional cuyo denominador tiene soluciones y son de multiplicidad 1, podremos descomponer en fracciones simples de esta forma. Sacando mínimo común múltiplo, tendremos como denominador x por x más 2, el numerador quedará a por x más 2 más b por x. Igualando ambos numeradores, tendremos que x menos 1 será igual a por x más 2 más b por x, y dando valores a x podremos obtener los valores de a y de b. Si x es igual a 0, obtendremos a un lado de la igualdad menos 1 y al otro lado de la igualdad nos quedará 2 por a. Y podremos decir que a es igual a menos 1 medio. Y de la misma forma, dando a x el valor menos 2, sustituyendo la x por menos 2, obtendremos a un lado de la igualdad menos 3 y al otro lado nos quedará este término 0 y menos 2b. Por tanto, b será igual a 3 medios. Podremos ahora ya calcular la integral. Integral de x menos 1 partido por x más 2 diferencial de x será la integral de menos 1 medio partido por x diferencial de x más la integral de b, que será 3 medios, partido por x más 2 diferencial de x. La primera quedará menos 1 medio del logaritmo neperiano del valor absoluto de x más la segunda integral, que serán 3 medios del logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 2 más la constante de integración. When you